Uno de los temas periodísticos de la jornada. Comenzamos justamente a las 8 de la mañana analizando junto a Raúl de la Torre la suba del mínimo disponible del 20%. Lo anunció ayer la presidenta Cristina Fernández y también le habíamos adelantado que ya se encontraba en nuestro estudio Hugo Yasky, titular de la CTA. ¿Cómo le va, Yasky? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Por favor, bueno, en primer lugar, una visión de este anuncio que tiene que ver con ganancias, que tiene que ver con el salario de muchos trabajadores, que a partir del mes de marzo su ingreso se modificará. Es un anuncio positivo. Para nosotros incluso era importante poder conocerlo en este momento en el que estamos empezando las discusiones paritarias. Prácticamente todas las centrales coincidíamos en la necesidad de que se modificara. Y creo que además, como es un impuesto que es anualizado, lo que tiene que quedar claro es que a partir de marzo se implementa, pero en realidad corre para todo el año. De manera tal que lo que haya que corregir, cada trabajador o trabajadora lo va a recibir. Y nos despeja el tema de la coyuntura para poder seguir discutiendo la propuesta que estamos planteando nosotros, que es modificar la ley y convertir esto en un gravamen a los altos ingresos, dándole más progresividad, es decir, haciendo que haya más presión sobre los que realmente más ganan, y para eso incorporar, por ejemplo, a los jueces, para que abonen el tributo, a los que hacen transacciones financieras, una cantidad de sujetos de altos ingresos que nos permitiría compensar lo necesario como para que la presión sobre los que menos ganan todavía sea más tenue y a la vez que el Estado no se desfinancie, porque a todos los trabajadores y a todos los sectores populares nos interesa un Estado que sea capaz de recaudar y de tener recursos, porque eso depende de la escuela pública, la salud pública, la posibilidad de recomponer los salarios de los jubilados, etc. Ayer la Presidenta de la Nación en un pasaje de su discurso dijo un impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que en realidad habría que cambiarle el nombre por un impuesto a los altos ingresos. ¿Esto ustedes lo entienden como una señal de que en algún momento se podrán sentar a discutir, a debatir un proyecto como el que ustedes están proponiendo desde CTA desde hace rato, una reforma en el sentido del impuesto y que recaiga justamente sobre los altos ingresos, no sobre el trabajo en general? Yo creo que sí, creo que este es un año electoral. Siempre en un año electoral discutir una reforma tributaria o el cambio de una ley como esta es complicado, y creo que en el 2014 nosotros podemos retomar un debate, porque la Argentina necesita una reforma tributaria donde se acomoden los tantos para que el esfuerzo recaiga en los que más tienen. Creo que hay mucho para avanzar, se avanzó también, hay que decirlo. Y creo que el anuncio de la Presidenta deja abierta la puerta para esa discusión. Por supuesto, en orden de prioridades, es cierto que existen otras prioridades. Hay un 34% de los trabajadores de la Argentina que todavía está en negro. Digo todavía porque es verdad que se avanzó mucho, se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Que la Argentina tenga un poco más del 6% de desocupación, mientras España tiene el 26%, una relación que era absolutamente inversa en la década del 90. Nosotros teníamos más del 26%, ellos tenían menos del 6% de desocupación neta. Entonces creo que son datos importantes, pero también es cierto que hay que ver que con todo lo que se avanzó en generación de empleo, tenemos todavía un 34% de trabajadores negros. Las 3/4 partes de esos trabajadores están ubicados dentro de lo que se denomina la pobreza. Es decir, son salarios que siguen siendo muy bajos. En el sector rural, ayer lo decía la Presidenta en el discurso, si es por la rentabilidad y por la productividad, en el sector rural es donde menos tendría que haber trabajadores no registrados. Sin embargo, es donde uno de los sectores donde se da el índice más alto. Entonces, ahí hay un compromiso importante que hoy lo vamos a hablar con Guy Ryder. Dentro de un ratito nos vamos a encontrar con el director general de la OIT, el primer representante sindical que llegó a ese cargo, y ahí vamos a discutir el tema de las tercerizaciones fraudulentas, el tema de la precarización, los avances que van a ser posibles a partir de marzo, cuando se apruebe la ley de trabajadores de casas particulares. Ahí hay casi 1,5 millones de trabajadoras no registradas,
Otro avance importante que le vamos a transmitir a Gerreider es el compromiso de aprobar la ley que permite convertir en delito penal la explotación del trabajo infantil. Eso es muy importante porque son avances que se están dando en muy pocos países, en un momento en el que la crisis tiende a precarizar el trabajo, tiende al abuso patronal, porque cuando hay mucha desocupación hay abuso patronal siempre. Es decir, la manera más rápida de bajar el salario en cualquier parte del mundo es con una desocupación masiva. Por eso que nosotros, este dato que se dio ayer, que se haya mantenido la desocupación, que haya bajado un poquito, pero sin subir en un año que fue difícil, evidentemente que sí que vamos en el sentido correcto, porque si hay empleo hay discusión salarial, si no, no hay. Claro, usted decía recién, Yasky, la desocupación bajó. Cuando hay mucha desocupación hay abuso patronal. Desciende la desocupación en el caso de la República Argentina puntual, pero también hay abuso patronal. Porque si hay un porcentaje, como usted recién decía, que supera el 30% de trabajadores en negro, también hay irregularidades concretas cuya responsabilidad recae en los empresarios. Y eso es un abuso patronal también. Totalmente. Lo que es cierto es que estamos en una etapa del capitalismo donde la voracidad y el atropello de los grupos empresarios no tiene límite. Y yo creo que por eso es muy importante que en la Argentina tengamos las paritarias libres, que en la Argentina tengamos un Estado que trata de imponer reglas de juego por arriba de las que ellos quieren, que es que el mercado resuelva. Es decir, aquí hay grupos empresarios que están apostando fuerte a una gran devaluación, porque tienen una práctica muy concreta, no invierten, las utilidades las mandan para afuera, después resuelven el tema pidiendo devaluación o aumentando los precios de manera injustificada. Y poder enfrentar esto en las condiciones de un capitalismo salvaje como es el que se está imponiendo en el mundo, es difícil. Yo creo que en ese sentido es muy importante que nosotros el tema de los trabajadores no registrados lo pongamos como prioridad. Es un tema que tiene poca prensa, es un tema del que es fácil olvidarse, porque bueno, son los trabajadores que no tienen sindicatos poderosos, que no tienen convenio, que están en el anonimato, pero que es un número extraordinariamente grande todavía para lo que han sido los avances en la Argentina, y por eso bueno, lo vamos a plantear, y el gobierno asumió un compromiso, tomada cuando estuvo el ministro de Trabajo, cuando estuve el otro día en la CTA, asumió el compromiso de poner en funcionamiento el Consejo del Salario desde ahora. Espero que lo podamos resolver antes de que se inicie marzo, para discutir el tema concretamente: tercerizaciones fraudulentas, precarización laboral, explotación de trabajo infantil, todo lo que tiene que ver con el abuso patronal. Yasky, despejado el tema del impuesto a las ganancias, de la discusión paritaria, que era uno de los temas, podría haber enrarecido o complicado la discusión. ¿Cómo es la perspectiva para este año de la discusión? Con centrales sindicales, con una CGT dividida a partir de este año. ¿Esto va a tratar de ser aprovechado por las cámaras patronales para aprovechar ese estado de supuesta división para avanzar sobre los sindicatos? ¿O de alguna forma está planteado cómo fortalecer las reivindicaciones de los trabajadores? No, yo creo que vos fíjate, hay dos fotos del movimiento sindical. Si vos sacás la foto de la cúpula, tenés un escenario de fractura, aparentemente 5 centrales. Si vos sacás la foto de la base del movimiento sindical, sigue todo exactamente igual como era hace 10 o 20 años. Es decir, no es que porque hay 5 centrales, el gremio de los docentes se fracturó en 5, el de los camioneros se fracturó en 5 y los metalúrgicos. No, todos los gremios siguen estando como estuvieron siempre, y los que discuten con las cámaras patronales son los gremios. Las centrales no discuten, las centrales en todo caso tienen un posicionamiento político, hay temas que los ocultan, hay temas que los ponen en foco, a lo sumo es eso. Ahora, esto habla también de otra realidad. Muchos de los movimientos que hacen los jerarcas sindicales después en la base no producen absolutamente ningún cambio. Es decir, hay una necesidad de más democracia en el movimiento sindical,
para que los dirigentes sindicales, cuando tomamos un posicionamiento, sea para estar a favor o en contra de un gobierno o cualquier otro, tengamos que rendir cuenta ante los afiliados. Lamentablemente esto hoy no pasa y muchas veces los movimientos, los jerarcas sindicales no tienen absolutamente nada que ver con lo que piensan la mayoría de los trabajadores y por eso es que abajo todo sigue estando exactamente igual como estaba cuando había una sola central o dos en el caso de la CTA y la CGT. Muy bien, Hugo Yasky, gracias por haber venido, como siempre un gusto. Gracias a ustedes. 9:30 la reunión que mantendrá Yasky con el titular de la Organización Internacional del Trabajo.